El implante coclear es un dispositivo electrónico implantado quirúrgicamente que transforma los estímulos sonoros, las ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión del aire, en señales eléctricas codificadas que son transmitidas por electrodos a las células ganglionares y finas terminaciones periféricas del nervio auditivo. Las señales continuarán siguiendo la vía auditiva hasta el área auditiva primaria de la corteza cerebral, donde se lleva a cabo la percepción sonora. En las siguientes imágenes podemos ver tanto la parte interna del implante coclear como las partes externas, constituidas por el procesador de sonidos con su portabatería o portapila y el control remoto que permite realizar los ajustes. Diferencias entre implante coclear y audífono. El implante coclear y el audífono comienzan de la misma manera recibiendo el sonido a través del micrófono. El implante posee un procesador del habla para codificar el sonido, mientras que el audífono lo amplifica. El implante decodifica el mensaje y este pasa a través de los electrodos, estimulando directamente el nervio auditivo, bypaseando el daño en el oído interno. En el audífono, los sonidos amplificados provocan vibraciones en el oído medio que se transmiten al oído interno. En ambos casos, desde el nervio auditivo, seguirá su camino por la vía auditiva hasta el cerebro. Funcionamiento del implante coclear. El micrófono, ubicado en el procesador de sonidos externo, recibe el sonido. El procesador de sonidos comprime, ajusta, filtra y codifica en señales digitalizadas el sonido recibido y lo enviará posteriormente a través del cable a la bobina de transmisión externa, unida transcutáneamente por un imán al receptor estimulador o bobina receptora interna. Esta está ubicada en la cavidad tallada en el hueso temporal, contiene circuitos integrados que reciben los estímulos exteriores codificados y genera estimulación eléctrica, pulsos, que serán enviados a los electrodos correspondientes. De esta bobina receptora interna es de donde sale el vástago con el arreglo de electrodos que se insertan en la escala timpánica. Los electrodos estimulan el resto de fibras nerviosas auditivas. La información resultante es enviada a través del sistema auditivo al cerebro para su interpretación. Cuando hablamos del funcionamiento del implante coclear, debemos mencionar también las estrategias de codificación. Estas determinan el modo en que esos sonidos acústicos son transformados en señales eléctricas comprensibles para el cerebro humano. Estas estrategias se basan en los principios de lugar, place y periodicidad, pitch. La codificación del lugar o tonotopía se obtiene con la división de la señal a través de un banco de filtros con diferentes bandas de frecuencia. Cada banda de frecuencia es representada por canales independientes que activan los electrodos ubicados en la cóclea. La sensación de cada tono estará determinada entonces por la posición en la cóclea del haz de fibras estimulados por ese electrodo. Si son apicales, la sensación será de sonidos graves, si son basales, de agudos. El principio de periodicidad está relacionado con la periodicidad con que las fibras son excitadas.
siendo dependiente del periodo de la señal estimulante. Es decir, a mayor frecuencia se percibirá más agudo y a menor frecuencia más grave. Los patrones de tiempo entonces están relacionados con este principio de periodicidad. Entre las estrategias de codificación que podemos mencionar actualmente están las estrategias SPEAK, que selecciona las bandas de mayor energía o picos espectrales, estimulando los electrodos asociados a cada banda. La estrategia SIS o High-SIS, que muestrea, analiza la información de acuerdo a la amplitud de la señal y la transmite estimulando todos los electrodos secuencialmente, con una velocidad rápida, produciéndose un muestreo continuo. Este tipo de estrategia enfatiza la información temporal. La estrategia ACE, que combina SPEAK y SIS, es decir, la extracción de máximos espectrales con la representación de la forma de onda. Las estrategias FSP, que representa la estructura fina de la señal, es decir, las variaciones finas de frecuencia en los canales de paso de banda, iniciando pequeños grupos de pulsos en el cruce del cero positivo en la salida de los pasos de banda de los canales apicales. La estrategia FS4, que utiliza este tipo de representación en los 4 electrodos más apicales, y la FS4P, que lo hará estimulando paralelamente 2 electrodos. Y estrategias de alta velocidad como la High-Res o High-Res-P. Pruebas objetivas con implante coclear. Para la realización de estas pruebas no se requiere la participación del sujeto. Permiten valoraciones del implante, de su funcionamiento y sobre el estado de la función auditiva. La telemetría bidireccional se define como la determinación automática y la transmisión de datos, desde el dispositivo externo de estimulación hasta el implante y desde el implante al sistema externo. Los sistemas de telemetría se utilizan tanto en el momento intraoperatorio como postoperatoriamente. La telemetría de impedancia de electrodos nos permite medir la oposición al flujo de corriente eléctrica. De esta manera, confirma el apropiado funcionamiento de los electrodos o la existencia de circuitos abiertos, cortocircuitos entre electrodos o fallas del sistema. Esto sirve luego para decidir qué electrodos desactivar o podrían molestar en el momento del encendido o calibración. La telemetría de respuesta neural nos permite buscar la respuesta del nervio auditivo a los pulsos de corriente transmitidos a un electrodo intracoclear. Nos permite verificar la integridad del sistema y la respuesta fisiológica neural, así como estimular los niveles de umbral y máximos confortables. Y además seleccionar lugares de estimulación, velocidad y estrategia óptima. Otra medición objetiva es la valoración del reflejo estapedial eléctricamente estimulado. Estudia el reflejo estapedial al estimular eléctricamente el nervio auditivo a través del implante. Se puede realizar bajo control microscópico intraoperatoriamente o mediante registro ipsilateral electromiográfico o impedanciométrico, en este caso en el oído contralateral. Permite verificar el funcionamiento del implante coclear y la estimulación del nervio auditivo. Además, se puede correlacionar el valor del umbral reflejo con los niveles de confort. Estos están estimados 20 o 25% por debajo del umbral reflejo para obtener un umbral confortable máximo que no moleste. Otra medición objetiva es el sistema para el registro de potenciales eléctricamente estimulados, útil en el caso de los implantes de tronco cerebral para estudiar la vía a lo largo de su recorrido con un implante coclear. Programa de implante coclear. El programa de implante coclear es la elaboración del programa de trabajo individual para cada paciente en forma particular, en cada una de las etapas, a lo largo del tiempo, dentro de un abordaje interdisciplinario.
En nuestra institución, Fundación Arauz, el equipo del Departamento de Implante Coclear está compuesto por un grupo interdisciplinario de profesionales del área médica, otorrinolaringológica, del área clínica, fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes educacionales y área técnica. El programa de implante coclear puede dividirse en las etapas preimplante, cirugía y postimplante. En la etapa preimplante, el primer paso es la evaluación para la candidatura, por lo cual se realiza en un primer momento el examen médico otorrinolaringológico. A partir de allí se determinan los estudios incluidos dentro del protocolo, como son la audiometría tonal o por juego en el caso de los niños, la logoaudiometría con material apropiado, impedaciometría, timpanometría, otoemisiones acústicas, examen vestibular en el caso de adultos, potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, rendimiento del audífono del paciente o selección de audífonos, tomografía axial computada, evaluación neurológica en el caso de los niños. Dentro de la evaluación de candidatura del paciente se realiza la evaluación fonoaudiológica de la percepción del habla y del lenguaje. Se analizan las características del entorno y familia del paciente, la modalidad de interacción y comunicación, los recursos disponibles en la zona de residencia, se recaban datos de la historia audiológica, se realiza evaluación de la habilidad auditiva para la percepción del habla con y sin audífonos, determinándose si el paciente puede, con el mejor equipamiento, detectar el sonido, determinar su presencia o ausencia, discriminarlo, es decir, darse cuenta si dos estímulos son iguales o diferentes, identificarlos, es decir, si en un set de estímulos de 3 o más puede darse cuenta de cuál se trata, o reconocerlos, es decir, comprenderlo. También se realiza la evaluación de la comunicación y del lenguaje, adaptando los recursos según la edad y características del paciente. En los niños se usan tests más formales o pruebas informales, en general hora de juego, para evaluar todos los aspectos del lenguaje, el aspecto pragmático, semántico, morfosintáctico y fonológico. Además se evalúa el uso de la lectura labial en la comunicación. También se realiza la evaluación psicológica para la candidatura a través de entrevistas diagnósticas, evaluándose al paciente y a su familia, historia y contexto. Se visualiza la trama familiar, deseos, expectativas, se profundiza sobre la personalidad del paciente, tratando de obtener una visión global del mismo, no solo desde su hipacusia, sino primeramente como persona, dentro de un contexto, entendiendo como contexto su propia historia, entorno familiar, social, escolaridad y todos los aspectos que puedan estar relacionados directamente con ese sujeto y que por lo tanto inciden en él y en el proceso de implante. Se intercambia la información con el equipo interdisciplinario en función de organizar el programa de implante coclear. Posteriormente se realiza la consulta de orientación con la familia del niño o paciente adulto o joven. Se abordan aspectos relacionados con el programa de implante coclear, dispositivo, se brinda contención e información. Se orienta para el buen desarrollo del programa individual, se evacúan dudas sobre los aspectos relacionados específicamente con el dispositivo de implante coclear, tratándose de obtener el mayor compromiso familiar, brindando contención, tanto en esta primera etapa de evaluación como en las etapas posteriores. Los resultados de todos estos estudios en esta etapa preimplante permite decidir acerca de la candidatura del paciente. Asimismo, la información brindada le permite al adulto o a los padres del niño tomar la decisión sobre el proyecto de implante coclear. Criterios de candidatura. Criterios de candidatura para paciente joven, adulto
postlingual. Tener 18 años o más. Padecer de hipoacusia neurosensorial bilateral severa o profunda, con escaso o ningún beneficio con audífonos adecuadamente adaptados, lo que implica en prueba de oraciones en formato abierto un porcentaje menor o igual al 50% en el oído a ser implantado o menor o igual al 60% en el oído opuesto o en forma binaural. Criterios de candidatura: paciente joven, adulto, prelingual. Tener 18 años o más, hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, escaso o ningún beneficio con audífonos adecuadamente adaptados. Implica umbrales de detección mayores o iguales a 65 decibeles HL en frecuencias del habla y ejecución a nivel de chance en pruebas de percepción del habla en formato cerrado. Criterios de candidatura: niños. Niños entre 12 y 18 meses de edad. Pérdida auditiva profunda neurosensorial de 90 decibeles o mayor en ambos oídos, sin progreso en el desarrollo auditivo, valorado con escala IT-MAIS. Niños de 18 meses de edad o mayores. Pérdida auditiva profunda severa, neurosensorial de 70 decibeles o mayor en ambos oídos. Hasta 4 años y 11 meses, meseta en el desarrollo auditivo evaluado con escala MAIS. Desde 5 años a 17 años 11 meses, un porcentaje menor o igual al 30% en palabras y oraciones en formato abierto. En la actualidad, todos estos criterios de candidatura de pacientes para implante coclear se han flexibilizado. Se implantan pacientes y tenemos experiencia en personas con mayor beneficio con audífonos, lo que implica audición también en la parte superior del speech banana que veremos en la diapositiva siguiente. Y en la población de niños también se implantan niños menores de 12 meses. En el caso de adultos también gerontes. También pacientes con mayor tiempo de deprivación auditiva, también con cócleas osificadas, ya que existen desde el punto de vista tecnológico dispositivos adaptados a estas cócleas, pacientes con diferente grado de malformación coclear y patologías agregadas, ya que se considera que muchos de estos pacientes pueden beneficiarse con el uso del implante coclear, mejorar su calidad de vida e integrarse socialmente. En esta imagen vemos el speech banana, donde queda reflejada una disminución auditiva en las zonas de frecuencias agudas principalmente, y hoy también es un paciente que podría considerarse como candidato a recibir un implante coclear. Etapa cirugía. En esta etapa se realiza la psicoprofilaxis quirúrgica dentro de un abordaje psicológico a fin de disminuir la ansiedad y las angustias provocadas por las vivencias del acto quirúrgico. Se realiza días antes de la cirugía. En el caso de los niños se trabaja con dramatizaciones, también se muestran fotos de los pacientes con vendas y de los diferentes momentos, y se realizan visitas al sanatorio. También se mantienen reuniones con la familia para brindar información y contención. El día de cirugía se acompaña al paciente y a la familia. Etapa post-implante. El programa de trabajo individual post-implante se elabora en función de las diferentes etapas que atraviesa el paciente con implante coclear. El mismo abarca encendido y calibración del procesador de sonidos, para lo cual asiste los 3 primeros meses en forma mensual. Seguimiento evolutivo y evaluaciones desde todas las áreas del equipo interdisciplinario. Determinación de la frecuencia de los controles, que luego de la etapa de encendido y calibración es cada 3 o 4 meses y posteriormente según requerimientos aproximadamente cada 6 meses. Indicación de rehabilitación,
tipo y frecuencia en función de las necesidades de cada paciente, asesoramiento sobre escolaridad en el caso de jóvenes. Controles. El objetivo es mantener el seguimiento de la evolución del paciente a través de las evaluaciones correspondientes al programa de implante coclear y realizar modificaciones en el programa individual en función de los cambios y necesidades particulares de cada paciente y su entorno familiar. Para ello es sumamente importante poder contar con informes tanto de los profesionales intervinientes como de los docentes y mantener reuniones, tanto con ellos como con la familia. Para poder llevar a cabo estos controles se realizan evaluaciones desde el equipo interdisciplinario. Control médico otorrinolaringológico, fonoaudiológico, apoyo psicológico, asesoramiento pedagógico, calibración del procesador de sonidos y ajustes de los parámetros del estímulo eléctrico. Luego se realiza orientación al entorno familiar a través de las reuniones con el equipo, se brinda asesoramiento a docentes, institución escolar y profesionales a cargo de la habilitación-rehabilitación del paciente y se efectúan los ajustes del programa de rehabilitación. Encendido y calibración del procesador de sonidos. Se denomina encendido a la primera calibración o activación. Este proceso lo realizamos en 3 o 4 días consecutivos para favorecer el ingreso del paciente al mundo del sonido de forma gradual y confortable. Primero se determinan los niveles de telemetría de impedancia de electrodos y respuesta neural para asegurar la integridad del sistema, verificar el estado de los electrodos y conocer la fisiología neural. A través de la telemetría de impedancia de electrodos se mide la oposición al flujo de corriente eléctrica. Esto confirma el funcionamiento correcto del sistema, determina circuitos abiertos o cortocircuitos entre electrodos, sirve para determinar qué electrodos podrían producir molestias en la estimulación y en ese caso decidir desactivarlos. Si el registro muestra al electrodo como OK, la tensión medida en el mismo está dentro del rango de medición del sistema. Esto significa que ha fluido corriente a través del electrodo durante la medición y el electrodo puede considerarse técnicamente operativo. Si el registro en cambio muestra un electrodo en high, entonces la tensión medida en ese electrodo excede el rango de medición del sistema. Esto significa que la impedancia de ese electrodo es demasiado alta para permitir suficiente flujo de corriente a través del electrodo durante la medición de telemetría. También se puede realizar la telemetría de la respuesta neural. Esta mide el potencial eléctrico resultado de la actividad del nervio auditivo en respuesta a la estimulación eléctrica en la cóclea. Este potencial de acción compuesto evocado eléctricamente es una medida de la actividad sincrónica del nervio auditivo evocada mediante estimulación eléctrica. En el caso de los implantes cocleares, la acción del potencial compuesto puede ser medida por medio de una estimulación de los electrodos intracocleares y registrada por electrodos intracocleares no estimulantes. Sirve como dato objetivo para complementar la determinación de los niveles de estimulación, estimar el nivel de umbral y máximos confortables, estimar cuál será la velocidad de estimulación adecuada y la estrategia más óptima. En forma posterior se determinan y ajustan los niveles de estimulación del paciente para cada electrodo, los niveles de máximo confort y los umbrales. Se fijan los demás parámetros eléctricos para dar el mejor campo auditivo para ese paciente. Tipo de estrategia, velocidad de estimulación, rango de frecuencias, verificándose posteriormente su comodidad. Además, se otorga información y explicación de las condiciones de funcionamiento del procesador de sonidos y cómo ajustar los controles con las diferentes situaciones de ruido. Se brinda orientación desde las diferentes áreas, contención y se aclaran expectativas. Calibración, programación del procesador de sonidos.
El objetivo es determinar el rango dinámico útil y cómodo para la estimulación eléctrica en cada electrodo, que queda conformado por los umbrales y máximos confortables determinados. Durante la calibración se seleccionan los parámetros psicoacústicos según cada sistema, la estrategia de codificación, la velocidad, el rango de frecuencias y demás parámetros. Debe verificarse que sean los más eficaces para llevar la información adecuada para que el cerebro la interprete y optimizar así la percepción del habla. Durante la calibración es importante balancear los niveles confortables entre electrodos para obtener sonoridad equivalente y asegurar la percepción cómoda de la señal. Con la determinación de estos parámetros de estimulación se crea un mapa. Se prueba y modifica según las necesidades del paciente. En función de las necesidades de cada persona, pueden crearse diferentes mapas, un programa para ruido, música, etc., ubicándose cada mapa en una posición de programa diferente en el procesador de sonidos. El procesador de sonidos debe ser programado de tal forma que la señal que percibe el usuario sea audible, pero no molesta, y posteriormente pueda ser enviada al arreglo de electrodos. La programación del procesador de sonidos debe ser individual para cada sujeto. Durante las sucesivas calibraciones, en el periodo post-implante, se realizan ajustes de los parámetros según las evaluaciones realizadas, la información de los terapeutas intervinientes y las respuestas observadas en el paciente. Durante los primeros 3 meses se realiza una vez por mes, posteriormente cada 3 o 4 meses durante el primer año y posteriormente se ajusta la frecuencia en función de cada caso particular. Metodología durante la calibración. En el caso de los niños intervienen 2 fonoaudiólogas. Una observa y realiza los cambios mediante el software y la otra interactúa con el niño, observando y aportando información para el ajuste del programa. En el día del encendido participan los padres y también la psicóloga del equipo, quien realiza el acompañamiento, observación e intervención específica desde su área. La metodología en el caso de jóvenes y adultos se lleva a cabo a través de una fonoaudióloga, quien, mediante intercambio directo y observación del paciente, realiza las modificaciones pertinentes en el programa y ajusta los parámetros. En el día del encendido también pueden participar los padres o la familia del paciente si éste lo desea, y también la psicóloga del equipo, quien realizará el acompañamiento, observación e intervención específica desde su área. Conclusiones. El implante coclear es un dispositivo electrónico que brinda sensación e información auditiva a personas con sordera e hipoacusia neurosensorial. La función del implante coclear es posibilitar oír, acceder al mundo de los sonidos. Con ello comienza el complejo proceso de escuchar. Para escuchar se requiere la construcción gradual y significativa del mundo de los sonidos y de la palabra. El implante coclear no es un dispositivo mágico que transforma el sonido en palabras. En el caso de un niño, le provee la capacidad auditiva para integrarse al mundo sonoro, pero dependerá de una multiplicidad de factores cómo ese niño comience a usar funcionalmente esta información auditiva como principal apoyo para la adquisición del lenguaje verbal. En esta adquisición se tiene en cuenta la estimulación de todos los aspectos relacionados con la comunicación de manera integral, tomando en cuenta el contexto en el cual se desarrolla la misma. Por lo tanto, se intentará que el niño logre el desarrollo de sus habilidades auditivas y lingüísticas en conjunto, y de esta manera asociar e integrar lo que percibe auditivamente con lo que logre expresar. Es importante conocer el entorno familiar y social para que los contenidos puedan ser asociados significativamente a su vida diaria. El programa post-implante tiene raíz en el trabajo interdisciplinario como soporte del niño y familia para su mejor desarrollo social, emocional, auditivo y lingüístico.
Dentro del programa de implante y el abordaje interdisciplinario, además de los controles correspondientes, es importante mantener contacto entre todos los profesionales intervinientes en la zona de residencia del paciente y modificar de esta manera entre todos el programa de trabajo de acuerdo a las necesidades y poder así realizar los ajustes necesarios. El acompañamiento de un paciente con implante requiere un abordaje interdisciplinario del equipo médico, el equipo de implante coclear, terapeutas, docentes y familia. Muchas gracias.